Él dice que le gusta, pero desaparece durante días. Se acerca, y al segundo siguiente parece distante. Usted siente que hay algo ahí, pero él actúa como si intentara convencerla de que no siente nada. Y en medio de esta confusión, usted se pregunta, ¿soy yo la que está viendo cosas donde no las hay? ¿O es que él realmente siente algo y no sabe cómo manejarlo? La verdad, y tal vez nunca lo hayas oído tan claramente, es que muchos hombres no actúan de forma confusa porque no saben lo que quieren. Actúan de forma confusa porque sienten cosas que no saben nombrar. Y cuando un hombre no puede traducir lo que siente en palabras, lo traduce en comportamientos contradictorios. Detrás de cada silencio hay un conflicto interno. Detrás de cada alejamiento sin motivo hay un miedo. Detrás de cada muestra de interés seguida de una desaparición, hay una verdad sobre cómo ve él el mundo emocional. Y quiero contarte esas verdades. Pero antes tenemos que respirar juntos, porque lo que voy a decirte ahora puede darte una paz profunda, o puede cambiar por completo la forma en que ves a los hombres de ahora en adelante. Probablemente hayas conocido a un hombre que parecía genuinamente interesado. Te buscaba, te miraba con una intensidad que no se puede fingir, decía cosas que te llegaban a lugares que no le muestras a cualquiera, pero entonces, poco a poco, empezó a convertirse en alguien a quien ya no reconocías. La atención disminuyó, las respuestas se hicieron más breves, los planes dejaron de existir, y lo más confuso, no terminó la relación, no se alejó para siempre, no se fue, simplemente se quedó allí, medio presente, medio ausente, y tú te quedaste atrapada en ese limbo emocional, tratando de descifrar señales que ni él mismo entiende. La mayoría de las mujeres creen que esto sucede porque él ha perdido el interés, pero lo que nadie te ha dicho es que muchas veces esto ocurre cuando él empieza a sentir algo real. Los hombres crecen escuchando que los sentimientos son debilidades, que la vulnerabilidad es vergonzosa, que demostrar necesidad es perder poder. Entonces, cuando encuentra a una mujer que realmente le conmueve, su mente entra en conflicto con lo que quiere su corazón, y ese conflicto crea el comportamiento confuso que te hace daño, que te deja sin respuestas, que te hace sentir como si estuvieras dando todo y recibiendo migajas emocionales. Quiere acercarse, pero teme perder el control. Siente afecto, pero no sabe cómo expresarlo sin parecer frágil. Siente conexión, pero no sabe qué hacer con ella. Y ese es el punto en el que muchas mujeres cometen lo que yo llamo explicación emocional inversa. Creen que necesitan explicarse más, hablar más, demostrarse más. Pero lo que realmente cambia todo no es explicar lo que sientes, es entender lo que él no puede explicar, porque hay un momento en la vida emocional de un hombre en el que le gusta, pero tiene miedo, desea, pero se protege, te quiere, pero duda de sí mismo, y esa contradicción interna no lo convierte en alguien malo, pero revela lo mucho que aún no le han enseñado a lidiar con los sentimientos profundos. Hoy quiero mostrarte 3 verdades masculinas que explican por qué él actúa así. Y cuando lo entiendas, todo tendrá sentido, no solo con el hombre en el que piensas ahora, sino con cualquier hombre que se cruce en tu camino a partir de hoy, porque detrás de ese comportamiento confuso, hay verdades tan antiguas como el propio miedo a amar. Y te prometo que cuando veas estas verdades con claridad, nunca más te sentirás perdida tratando de descifrar el silencio masculino. Quizás ya hayas vivido una historia así, o la estés viviendo ahora, en el momento exacto en que escuchas mi voz. Al principio, él parecía diferente. Te miraba como si pudiera ver más allá de lo que cualquier otro hombre había visto jamás. Prestaba atención a los detalles, recordaba las pequeñas cosas que decías, hacía preguntas que iban más allá de lo superficial, y aunque no te hacía promesas, sentías una verdad silenciosa en la forma en que se acercaba a ti. Te enviaba mensajes sin motivo alguno, solo para escuchar tu voz o saber cómo te iba el día. Decía que le encantaba hablar contigo porque era fácil, y aunque no explicaba exactamente lo que sentía, notabas algo en su tono, algo que decía mucho más de lo que las palabras podían revelar. Entonces, de repente, todo empezó a cambiar. Las respuestas se hicieron más cortas, las conversaciones menos profundas. El interés, que antes era constante, se volvió intermitente, y tú te quedaste allí, tratando de entender lo que había pasado,
tratando de encajar piezas que ya no encajaban. Algunas noches, intentaste convencerte de que estabas exagerando, pero en el fondo sabías que algo había cambiado. Él ya no hablaba con la misma intensidad, ya no buscaba acercarse, pero al mismo tiempo, no se iba, y eso te confundía aún más. Porque si realmente había perdido el interés, ¿por qué seguía respondiendo? ¿Por qué seguía apareciendo, aunque fuera poco? ¿Por qué parecía seguir echándome de menos, pero nunca lo suficiente como para estar realmente presente? Empiezas a repasar todo mentalmente. ¿Dije algo incorrecto? ¿Dejé traslucir demasiado? ¿Vio algo en mí que lo asustó? ¿Fue que nunca sintió nada? Pero la verdad, aunque él nunca te lo diga, es que a veces los hombres se retraen precisamente cuando se sienten conmovidos. Y no tiene nada que ver con que tú hayas hecho algo mal. A menudo, tiene que ver con que él ha sentido algo demasiado adecuado. Imagina la escena. Él pasa días a tu lado sintiendo paz, riendo sin darse cuenta, deseando prolongar cada momento. Y entonces, sin previo aviso, llega el pensamiento: esto se está volviendo serio. ¿Y si me entrego y luego sale mal? ¿Y si ella descubre quién soy realmente por dentro? ¿Y si no soy suficiente? Y ese pensamiento por sí solo puede alejar a un hombre sin que se dé cuenta de que está huyendo, no de ti, sino de lo que siente a tu lado. Puede que le gustes, puede que piense en ti, puede que te eche de menos, y aún así, se cierre, no porque no quiera, sino porque no sabe cómo permitir que eso crezca sin perder el control. Seguramente ya lo has notado en pequeñas cosas, en la forma en que te hace preguntas y luego cambia de tema cuando la conversación se acerca a los sentimientos, en la forma en que te elogia sin mirarte a los ojos por mucho tiempo, o en el silencio que aparece después de un momento íntimo y emocional, como si necesitara alejarse para recuperar el equilibrio. No te responde porque no le importas, te responde porque no quiere perder el acceso a ti, aunque no sepa qué hacer con esa conexión. No desaparece porque no sienta nada, desaparece porque siente más de lo que está preparado para admitir. Su comportamiento confuso no se debe a la falta de interés, se debe a la incapacidad emocional, y mientras tú intentas encontrar la lógica en sus acciones, él intenta encontrar protección contra lo que siente. Y así nace el baile más doloroso entre un hombre y una mujer. Tú insistes porque sientes conexión. Él retrocede porque siente miedo. Tú intentas entender lo que pasó. Él evita entender lo que está sintiendo. Pero hay algo que cambia esta historia, y tal vez nadie te lo haya dicho claramente todavía. Los hombres no se alejan de las mujeres que los presionan. Se alejan de las mujeres que les hacen sentir intensamente antes de estar preparados. Y lo más cruel, ni siquiera sabe que esto está sucediendo dentro de él. Y por eso existe este video. Porque detrás de su confusión hay verdades psicológicas profundas, arraigadas en la forma en que a los hombres se les ha enseñado a amar y a defenderse del amor. Y de eso vamos a hablar ahora. Cuando estés lista, entraremos en el núcleo silencioso de la mente masculina, y todo, absolutamente todo, empezará a tener sentido. Si pudieras entrar en la cabeza de un hombre justo en el momento en que empieza a actuar de forma confusa, verías algo completamente diferente de lo que imaginas. No está jugando, no te está poniendo a prueba, no está intentando manipularte, está tratando de sobrevivir emocionalmente a algo que nunca aprendió a sentir con seguridad, porque hay un momento específico, silencioso, casi invisible, en el que su corazón se adelanta y su mente tira del freno de emergencia. Es en ese instante cuando empiezas a notar las señales, mensajes que disminuyen, presencia emocional que se evapora, miradas que antes eran profundas y ahora se escapan de la tuya. Y si le preguntas qué está pasando, probablemente te dirá que todo está bien. Pero no es así. Lo que nadie les dice a las mujeres es que la confusión masculina no nace de la falta de interés, nace del conflicto entre el deseo y el miedo, entre la conexión y la autoconservación, entre lo que él siente y lo que cree que debería sentir. Desde pequeños, los hombres son entrenados para funcionar como fortalezas. Se les enseña a controlar, a conquistar, a mantener ventajas, a no rendirse, y sobre todo, a no demostrar nunca que necesitan a alguien. Así que cuando encuentra a una mujer que despierta algo diferente,
algo que no encaja en las reglas que ha aprendido, su sistema se bloquea, se siente atraído, y eso le asusta. Siente paz a su lado, y eso lo hace vulnerable. Siente ganas de elegirla, y eso le hace temer perder el control de su propia vida. La primera gran verdad masculina que explica este comportamiento confuso es la siguiente. Muchos hombres confunden la conexión con la debilidad. En su mente, sentir demasiado significa perder el poder, y un hombre que cree que los sentimientos lo hacen débil, saboteará cualquier cosa que haga que su corazón se abra. La segunda verdad es aún más profunda. Los hombres se acercan cuando se sienten seguros, pero se alejan cuando se sienten expuestos. Y la mayor exposición emocional para un hombre no es decir te amo, es admitir, aunque sea en silencio, que tienes la capacidad de herirlo profundamente. Es admitir que le importas tanto, que ya no puede controlar lo que siente. Y la tercera verdad, quizás la más dolorosa de todas, es que un hombre puede estar enamorado y aún así actuar como si no le importara, porque para muchos de ellos, el amor no es sinónimo de movimiento. El amor es sinónimo de amenaza. Cuando se da cuenta de que está dejando de ser emocionalmente independiente, su cuerpo y su mente intentan recuperar el equilibrio huyendo, incluso deseando quedarse. Por eso actúa de forma tan diferente a lo que siente. Por eso desaparece sin motivo. Por eso se acerca y luego desaparece. No porque tú no fueras suficiente, sino porque fuiste demasiado intensa para el nivel de madurez emocional que él tiene hoy. Hay un punto importante que pocas mujeres perciben. Cuando un hombre te siente emocionalmente poderosa, automáticamente evalúa si está preparado para lidiar con eso. Si no lo está, se aleja, se bloquea, confunde, posterga, inventa excusas, crea prioridades y se convence a sí mismo de que no es el momento. Y tú te culpas. Crees que dijiste demasiado, sentiste demasiado, hiciste demasiado, cuando en realidad, lo único que hiciste fue despertar en él el tipo de sentimiento que nunca aprendió a sostener. Muchas mujeres, al llegar a este punto, intentan explicar, argumentar, pedir claridad, exigir una actitud, pero el hombre confundido no se resuelve con explicaciones, se resuelve con energía, con postura, con presencia interna, con respeto propio. Hay un momento en el que la energía femenina hace más que 1000 discursos. Hay un magnetismo emocional que no fuerza, no pide y no suplica. Simplemente existe. Y cuando existe, el hombre lo siente. Y eso es algo que muchas mujeres solo entienden después de leer una guía que revela cómo activar su energía magnética de una manera que ningún hombre puede ignorar. No se trata de manipulación, ni de jugar. Se trata de comprender la forma en que la mente masculina reacciona a los estímulos emocionales, y cómo una mujer puede posicionarse sin perder su propia esencia. Porque la verdad es que la confusión masculina siempre va acompañada de un patrón emocional. Un hombre solo se aleja de quien tiene poder sobre su corazón, y cuando siente que ese poder está fuera de control, huye, no por desprecio, sino por instinto. Pero hay un giro en esta historia, porque los mismos hombres que se alejan cuando se sienten vulnerables, son los hombres que más se entregan cuando se dan cuenta de que no van a perderse a sí mismos en el proceso. No necesitan a alguien que los presione para que elijan. Necesitan a alguien que los inspire a quedarse. Y eso no sucede cuando tú los persigues. No sucede cuando les das demasiadas explicaciones. No sucede cuando intentas convencerlos de lo que sientes. Ocurre cuando él entiende sin que tú digas una palabra, que tú tienes un valor emocional que él no encuentra en ningún otro lugar. Ocurre cuando tú dejas de demostrar lo mucho que lo necesitas y empiezas a demostrar con silencio y presencia lo suficiente que eres. Es en ese momento cuando el hombre confundido vuelve, no porque tú lo esperaste, sino porque tú te convertiste en una mujer que él se da cuenta de que puede perder. Eso es lo que desmonta el miedo. Eso es lo que transforma la huida en búsqueda. Eso es lo que diferencia a una mujer común de una mujer magnética. Y ahora que ya entiendes lo que pasa dentro de su cabeza, tenemos que hablar de lo que pasa si ignoras estas señales, porque no todos los hombres vuelven, no todas las conexiones se recuperan, no todo silencio esconde amor, algunos se callan hasta convertirse en distancia permanente. Y aquí es donde la historia cambia de rumbo,
Si hay un momento en el que todo se decide entre tú y un hombre confundido, ese momento es ahora. Porque la forma en que reaccionas a su confusión define cómo te verá de ahora en adelante, como alguien a quien respeta y teme perder, o como alguien a quien sabe que puede dejar esperando en el lugar donde te dejó. La respuesta emocional femenina más común ante esta situación es intentar aclarar las cosas, intentar hablar, intentar entender lo que él está sintiendo, intentar arreglar lo que parece estar fuera de lugar. Pero hay algo que tal vez duela escuchar, pero que puede cambiar toda tu vida amorosa. Cuando intentas explicar tus sentimientos a un hombre que todavía está huyendo de sus propios sentimientos, te conviertes en la amenaza y no en la solución. Él no se aleja porque tú sientes demasiado. Se aleja porque tú quieres respuestas para sentimientos que él aún no sabe traducir. Y cuanto más insistes, más se activa su sistema de defensa. Deja de escucharte, deja de verte, y poco a poco, deja de sentir. No porque hayas perdido tu valor, sino porque te has colocado emocionalmente en un lugar al que él no es capaz de acompañarte. Y sí, eso puede hacerte perder a un hombre que te quiere, porque los sentimientos no sobreviven solo de la conexión, necesitan espacio y respeto emocional. Si sigues intentando hacerle entender algo que él está tratando de evitar sentir, te pasará lo que les pasa a miles de mujeres todos los días. Te agotarás tratando de ser clara, mientras él se aleja tratando de protegerse. Y lo más cruel es que nada de esto sucede con gritos, rupturas o grandes discusiones. Sucede en silencio, cuando te das cuenta de que ya estás haciendo todo sola, cuando él empieza a tratarte como una opción cómoda, alguien a quien recurre cuando quiere, pero a quien no honra cuando lo necesita, cuando te das cuenta de que siempre estás disponible, y él nunca está presente. Y un día, sin darte cuenta, te despiertas emocionalmente vacía, sintiendo que has perdido algo dentro de ti, intentando ganar algo que él nunca se atrevió a darte. Pero hay otro camino, y solo quien se da cuenta a tiempo puede cambiar el rumbo de la historia. No se consigue la claridad de un hombre confuso intentando recuperarlo. Se despierta su claridad cuando te posicionas emocionalmente de manera que él se dé cuenta de lo que está a punto de perder. Y ese posicionamiento no tiene nada que ver con desaparecer, publicar indirectas o fingir indiferencia. Tiene que ver con algo mucho más poderoso, silencioso y transformador. El cambio interno. Cuando cambias la forma en que te ves a ti misma, él cambia la forma en que te ve a ti. Cuando dejas de aceptar migajas emocionales, él se da cuenta de que ya no puede darte poco. Cuando dejas de suplicar por su presencia, él entiende que su ausencia tiene consecuencias. Y esa es la parte que pocos hombres admiten, pero todos sienten. El miedo a perder a una mujer que ha aprendido a valerse por sí misma vale más que el miedo a entregarse. No se cambia a un hombre con presión, se cambia a un hombre con impacto emocional, y para eso necesitas algo que la mayoría de las mujeres nunca han tenido: conciencia emocional sobre cómo funcionan los hombres por dentro y sobre cómo la energía femenina influye en el comportamiento masculino sin decir una sola palabra. Si no entiendes esto, repetirás la misma historia una y otra vez. Atraerás a hombres que sienten, pero huyen, hombres que prometen, pero desaparecen, hombres que gustan, pero nunca eligen de verdad, y seguirás preguntándote por qué nunca es suficiente, cuando en realidad siempre lo ha sido. El problema nunca fue tu valor, el problema fue lo que hiciste con ese valor. Ahora imagina por un momento qué pasaría si, en lugar de intentar convencerlo de que se quede, te convirtieras en la mujer a la que realmente teme perder. Imagina a un hombre dándose cuenta de que ya no estás disponible emocionalmente de la misma manera. Imagina su conmoción interna cuando finalmente comprenda que ya no existe la garantía de tu amor incondicional. Es en ese preciso momento, cuando pierde la certeza de que estarás ahí, cuando el juego cambia. Y es en ese momento cuando empieza a actuar de forma diferente. Algunos se alejarán para siempre, porque no estaban preparados para vivir algo verdadero. Y esos, por mucho que duela, nunca fueron tu destino. Pero los demás, los que realmente tenían sentimientos, despertarán. Comprenderán por primera vez que tú no eras alguien que lo necesitaba. Tú eras alguien que él siempre necesitó y nunca supo mantener. Y esa es la diferencia entre un final triste y un nuevo comienzo poderoso.
Ahora que sabes lo que pasa cuando ignoras las señales, hablemos de qué hacer con esa conciencia. Y todo lo que viene ahora es lo que transforma a las mujeres confusas en mujeres magnéticas. Quizás, durante mucho tiempo, hayas creído que necesitabas ser más clara, más cariñosa, más paciente, más comprensiva, para que un hombre finalmente te viera como te mereces. Pero la verdad que nadie te ha contado es que no es la intensidad de lo que das lo que cambia a un hombre. Es la intensidad de lo que representas. Lo que realmente transforma la forma en que él te trata no es cuánto lo amas, sino cuánto te amas a ti misma mientras estás con él. Porque un hombre solo respeta a una mujer cuando siente que ella se respeta a sí misma de tal manera que él sabe que puede perderla si no es lo suficientemente grande como para acompañarla. Y aquí es donde muchas historias se separan. Algunas mujeres siguen intentando demostrar su valía a hombres confusos, con la esperanza de que algún día despierten con claridad. Otras se dan cuenta de que la claridad debe producirse primero en ellas mismas, y cuando eso ocurre, toda su vida cambia, la energía cambia, la postura cambia, la forma en que ella acepta, o deja de aceptar, ciertas actitudes, cambia, y este tipo de cambio no se proclama a los cuatro vientos, es silencioso, es firme, se siente. Cuando una mujer finalmente se elige a sí misma, el hombre lo nota, lo percibe en los detalles, en el tono de voz, en la mirada, en la ausencia de exigencias, en la forma en que ella deja de dar explicaciones y simplemente actúa como alguien que sabe quién es. Y ese tipo de presencia afecta a la mente masculina, más que cualquier discurso podría hacerlo jamás, porque los hombres no se enamoran de verdad de la mujer que lo da todo. Se enamoran de la mujer que despierta en ellos una versión que ni siquiera sabían que eran capaces de acceder, de la mujer que los desafía a ser mejores, no a través de la presión, sino a través del contraste. La mujer que les hace comprender, de forma cruda y silenciosa, que perderla sería un error irreversible. Y tal vez, solo tal vez, eso comience hoy. Porque ahora conoces las verdades que explican por qué él actúa de forma confusa. Ahora sabes que su contradicción no es un reflejo de tu valor, sino del conflicto interno que él lleva dentro. Ahora entiendes que no se trata de perseguir, sino de convertirte en la mujer que él teme perder. Y si realmente deseas despertar ese lado magnético, esa presencia que no suplica, no exige, no se vacía, entonces hay un siguiente paso. No es un paso de desesperación, es un paso de conciencia. Si quieres comprender profundamente cómo funciona la atracción en la mente masculina, si deseas dominar esa energía que transforma la forma en que los hombres te ven, y si quieres aprender a posicionarte emocionalmente sin perder tu esencia, hay una guía hecha exactamente para mujeres como tú. Una guía directa, profunda y extremadamente práctica, creada para enseñarte lo que nadie te enseña, cómo despertar el tipo de magnetismo silencioso que hace que un hombre vuelva con claridad o se aleje de ti para siempre. Por eso, si este video te ha parecido interesante, te recomiendo que des el siguiente paso y leas La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Esta guía no es teoría, es experiencia emocional traducida a un lenguaje sencillo. En ella encontrarás respuestas que los hombres nunca supieron darte y herramientas que te devolverán el control emocional que siempre ha sido tuyo. El enlace está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Léelo con calma, absorbe sin prisas y observa cómo cambia tu presencia cuando empiezas a comprender la mente masculina de dentro a fuera. Mereces ser elegida con claridad, mereces ser amada sin confusión y, sobre todo, mereces ser valorada sin tener que pedirlo. Gracias por escucharme hasta aquí. Respira hondo. Estás a punto de convertirte en la mujer que él nunca más podrá ignorar y de la que quizás solo se dé cuenta de su verdadero valor cuando sea demasiado tarde. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuida tu energía, cuida tu corazón y recuerda, los hombres confusos se pierden, las mujeres magnéticas no.